un libro escatológico, tendríamos que hablar muchas cosas, pero vamos a hablar algunos aspectos puntuales. Y si usted luego marca, y las cosas que yo le voy a ir diciendo, usted luego puede desarrollarlo. No es un libro fácil, es un libro complejo, hay que conocer un poquito los profetas mayores del Antiguo Testamento, pero hay algunas cosas que es importante nosotros conocer como iglesia. En este mundo que tenemos muchas doctrinas, en este mundo donde prácticamente no hablan muchas cosas, y poder ver qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando tiene esa revelación y llevamos a ver algunas características, habla de 4 revelaciones. Y vamos a hablar de esas 4 revelaciones a lo largo del libro, ¿sí? No lo vamos a poder desarrollar todo, es un culto misionero, obviamente, pero me parecía importante poder hablar. No se toca muchas veces este tema, pero muchas veces hay mucha confusión, hay mucha información en la cual que usted ve. Y me parecía importante poder dar algunos aspectos básicos de estos. Entonces vamos a ir, y Mati tampoco no lo tiene, pero va a ser todo en el libro de Apocalipsis, vamos a ver el prólogo, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos. El prólogo es como que el inicio del libro, como la presentación. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver algunos versículos. Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 1. Miren qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Miren qué interesante, esta es una primera parte, es como una pequeña introducción en la cual prácticamente el autor habla de esta revelación que se le da al apóstol Juan. Y prácticamente, si usted ve el prólogo, están hasta el versículo 8, versículo 9, prácticamente de lo que nosotros vemos. Son 4 revelaciones que vamos a estar viendo que tiene que ver principalmente con la iglesia, ¿sí? Vamos a ver que una de las primeras revelaciones tiene que ver con la iglesia. Pero, para poder entender también, se han hecho comentarios, ¿verdad? Y hay 4 escuelas que hablan de estos comentarios de este libro escatológico. Y yo les quiero comentar un poquito. La primera escuela es la escuela preterista. La escuela preterista dice que todo lo que dice el libro del Apocalipsis son sucesos que ya pasaron en la iglesia primitiva, ¿sí? Todo lo que pasa y lo que muestra este libro dice que eso ya sucedió, ya fue, y fue en la iglesia del primer siglo. Eso es lo que dice la escuela preterista. Pero hay otra escuela, que es una escuela idealista, que habla de una relación entre el bien y entre el mal. Dice, todo el libro de Apocalipsis habla de una lucha entre el bien y entre el mal. También hay una escuela historicista. Esta escuela historicista habla que todos estos eventos que habla el apóstol Juan están descritos de tal manera que unos se llegan a otro hasta poder llegar hasta la venida de Jesucristo. De eso vamos a hablar también. La venida de Jesucristo está descrito en el capítulo 19. Y es importante poder tener algunos conceptos básicos. Y después hay una escuela futurista. La escuela futurista dice que todos estos eventos están por suceder. Todavía no sucedieron, pero se van a desarrollar. Entonces uno diría, ¿y cómo estamos nosotros como iglesia, verdad? ¿Cómo estamos como parte de la iglesia de Nazareno? Bueno, podríamos tomar algunos pequeños detalles porque capaz que hay una mezcla de todo esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a poder desarrollar un poquito de esto. Entonces vamos a ir con la primera revelación que el Señor le hace a Juan. Vamos a ir al versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y fíjense qué es lo que dice el apóstol Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Seguimos? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos al versículo 10. Y aquí está el versículo clave. Como yo sé que es una revelación, dice, yo estaba en el Espíritu. O sea, Juan estaba en el Espíritu, estaba en una conexión con Dios, en una relación íntima con Dios. Y dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Hasta ahí nomás. La primera revelación tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con las iglesias. No lo vamos a leer, ustedes capaz saben y van a ver, y es cuando el Señor le muestra esa revelación a Juan sobre las iglesias, sobre las 7 iglesias. Pero fíjense, ¿por qué nosotros decimos que es una revelación? Primero porque Juan, y dice que estaba en el Espíritu. O sea, no era que Juan se estaba imaginando, o Juan estaba durmiendo, o vino alguien. No, dice que Juan estaba en el Espíritu. Había una relación íntima con Dios. Y esa revelación tiene que ver con las iglesias. Entonces, usted, si quiere, podría marcar la primera revelación, versículo 10, para que pueda leer, y tiene que ver con las iglesias. Y acá hay muchos comentarios, ¿sí? Muchos dicen de las diversas iglesias de este mundo que podemos hablar, y algunos hablan también de la relación que tenemos como cristianos. ¿Cómo está nuestra vida personal, verdad? Algunos capaz se pueden relacionar con la iglesia de Éfeso, otra capaz con la iglesia de Esmirna, y capaz otros estamos con la iglesia de Odisea, ¿verdad? Está complicado ahí. No hay que ser tibio. O sea, soy frío o caliente, o si soy tibio te vomitaré de la boca. Como dice, la iglesia de la Odisea era una iglesia muy complicada. Pero tiene que ver con esta relación de las iglesias. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida con respecto a Dios? ¿Nos faltó el primer amor? ¿O somos personas tibias? Somos personas conformistas, ¿verdad? No lo vamos a poder leer. Pero la primera revelación, para que usted sepa, tiene que ver con las iglesias. Después usted lea a lo largo de estos versículos, ¿sí? Puede estar leyendo todo lo que es capítulo 1 y capítulo 2. Ahí habla muy bien de las iglesias. La segunda revelación que el Señor se muestra a Juan tiene que ver con los eventos futuros. ¿Y eso dónde está? Está en el capítulo 4. Vamos, Apocalipsis capítulo 4. Marque si quiere usted en tu Biblia. Segunda revelación, Apocalipsis capítulo 4. Miren qué es lo que le dice el Señor a Juan. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. Fíjense, es muy similar a lo mismo. Estaba ahí en mi relación con Dios, en un clímax espiritual, ¿verdad? Y escuché una voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Dijo, sube acá. Y este sube acá es una palabra clave, ¿sí? Cuando nosotros vemos que hay un punto suspensivo y dice, sube acá, está hablando de un tiempo presente. Acá hay una revelación. ¿Quién le dice sube acá? Es el Dios mismo. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Segunda revelación. Acá el Señor tiene esa relación con Juan. Le dice en un tiempo espiritual y le dice, sube acá. Hay una relación íntima que tiene y ahí le va mostrando. Y acá una de las cosas que nosotros podemos ver tiene que ver con esta revelación de eventos que están por suceder, ¿sí? Y en el capítulo 6, vamos al capítulo 6, ahí vamos a ver estos eventos, ¿sí? Que son importantes. Y acá habla primero de los 7 sellos. Capaz usted ha escuchado alguna vez, ¿sí? No me voy a poner a describir porque si no sería imposible, pero es algo general del libro, hermano, para que usted lo pueda ver. Pero fíjense qué es lo que dice en el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Y dice, y miré, y aquí había un caballo blanco. Primer sello, primer elemento, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, lo primero que aparece es un caballo blanco. ¿Y este caballo blanco qué representa? Representa prácticamente el triunfo, ¿verdad? Representa que está todo vencido, representa que hay paz. Pero ¿qué más dice? Vamos al versículo 4. El versículo 4 dice que aparece otro caballo, ¿sí? Esto también ustedes cuando lo desarrollan lo van a encontrar los 4 jinetes del Apocalipsis, pero tiene que ver dentro de los sellos. Y salió otro caballo bermejo. Otra versión dice un caballo colorado, ¿sí? Porque el bermejo es un color rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Apareció un segundo caballo, ¿sí? Un caballo colorado, que es importante. ¿Qué representaba? Representaba la guerra, ¿sí? La guerra, ¿sí? Lo que pasa entre las naciones. Vamos al versículo 5. Y se lo dio una gran espada. El versículo 5 dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y mire aquí, había un caballo negro.
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Acá hay un caballo negro. ¿Y qué representa el caballo negro? Este caballo negro representa la situación económica de los países. Significa que tenía una balanza, representaba las riquezas, la inflación, la desigualdad, ¿verdad? Ese es el caballo negro. Y acá vamos al versículo 8. Y en el versículo 8 dice, miré y aquí había un caballo amarillo, ¿verdad? Un caballo amarillo. ¿Era un patito amarillito? No, no era un patito amarillito, ¿verdad? Dice, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Un caballo amarillo que representaba la violencia, representaba la muerte. Miren, 4 caballos que tienen que ver con los sellos. Un caballo blanco que representa el triunfo, un caballo rojo que significa la guerra, un caballo negro que tiene que ver con la inflación o el problema económico y un caballo amarillo que tiene que ver con la violencia y la muerte. Pero ¿qué más dice? Vamos al versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Acá tienen que ver los cristianos, las personas que conocen a Dios y que han dado su vida prácticamente, ¿sí? Y acá tiene que ver con la persecución de la iglesia. Nosotros vemos lo que está pasando en Oriente, vemos lo que está pasando en otros lados, ¿verdad? No pueden tener esa libertad como tenemos nosotros, tienen que estar escondidos, no pueden decir sus nombres, tienen que decir un seudónimo, no pueden orar en las calles porque lo meten preso. Nosotros tenemos esa libertad, la persecución de la iglesia, podemos ver. Y en el versículo 12, el versículo 12 habla del 7.º sello y dice, miré cuando abrió el 6.º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Fíjense, entonces estos sellos tienen que ver con estos eventos, ¿sí?, que son importantes. Tiene que ver el caballo blanco con la victoria, tiene que ver ese caballo rojo que tiene que ver con la guerra, ese caballo negro, perdón, el primero blanco era la victoria, el negro que tiene que ver con la situación económica, la inflación, este caballo amarillo que tiene que ver con la violencia, la persecución que tienen que temer los cristianos y después tenemos los cataclismos, los problemas ambientales, los terremotos que nosotros vemos. Hoy por hoy hemos visto, ¿verdad? En el norte argentino, vemos todo lo que está pasando por este problema de las inundaciones. En Córdoba hubo en la parte del interior, pero hemos zafado. Pero Tucumán, Santiago, hay muchos problemas, todas estas situaciones. Entonces, uno podría ver qué pasó con estos eventos, ¿sí? A lo largo de la historia han aparecido momentos que han dicho, estos eventos ya pasaron. Y uno de los primeros pues, fue cuando estuvo Hitler. En la Primera Guerra Mundial pasaron muchas situaciones y muchos dijeron, ahí está, Hitler es el anticristo. Y todo lo que se pasó se vivió, porque hubo todas estas situaciones. Pero en el siglo XVIII también pasaron situaciones. Lo que es importante es poder conocer un concepto que se llama, y me pareció muy interesante, que se llama eventos prefigurativos. ¿Qué es un evento prefigurativo? Es un evento que me indica que van a suceder cosas al final, pero todavía no ha llegado el final. Yo creo que estamos en ese tiempo, hermano. Hay eventos que hemos visto que han sucedido, pero todavía no ha llegado el final. Porque en todas esas situaciones que nosotros vemos, en esos sellos que nosotros vemos, hay un tiempo. Luego aparecen los 144.000 santos y hay un tiempo de espera. Fíjense qué es lo que dice el capítulo 8, versículo 1, en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Cuando abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Como que pasan todos estos sellos, estos eventos que están por suceder, y luego hay un silencio, pasa algo. No se sabe qué es lo que va a suceder. Todavía no vino Cristo, todavía no vino el Señor. Entonces es importante, ¿verdad? Porque por ahí usted escucha, ya vino el Señor y levantan, qué sé yo, una iglesia y ya el Señor ya nos lleva o ya nos llevó y se levanta un profeta o una persona que sea el líder y vemos la secta. ¿Y cuántas veces a lo largo personas que han muerto, personas que han seguido, que eran los salvadores, ¿verdad? Pero si vemos con respecto a la palabra de Dios es clara, no me dice nada de esto. Pero saben, en el capítulo 8 nosotros podemos ver parte de esta visión.
En el capítulo 12 no habla de unas señales, ¿sí? Usted marque todo eso, lo que yo le estoy diciendo, es algo resumido, para que usted lo pueda desarrollar. Y después capaz podemos hacer un estudio del libro del Apocalipsis, que es muy interesante. El capítulo 12 y el capítulo 13 habla de las señales. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Y miren qué es lo que dice. Una mujer. La primera señal es que aparece una mujer, ¿sí? Vamos al versículo 3, no lo vamos a leer todo. Marque usted versículo 1. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata. Esa es una segunda señal, un dragón escarlata. Vamos al versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miren qué evento tremendo. Tercer señal, una gran batalla. Vamos al versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que de 11 del 13, 11 habla también de otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Miren todas estas señales. ¿Ah? Señales importantes, ¿verdad?, que nosotros podemos ver. Y todo esto representa esa parte de estos eventos que están por suceder, pero todavía no ha venido el Señor. Acá no dice todavía la revelación que vino el Señor por su iglesia, ¿verdad? En el capítulo 16 se hablan de las plagas también, hablan de 7 plagas, ¿sí? Eso usted lo puede marcar un poquito si quiere para que lo pueda tener. Y luego en el capítulo 17 se habla de la tercera revelación. Tenemos una primera revelación que lo vimos a partir del versículo 10, que tiene que ver con las iglesias. Una segunda revelación que tiene que ver con los eventos adversos, empieza desde el capítulo 4, luego tenemos el capítulo 6 con las señales, después tenemos la parte de los sellos. Pero en el capítulo 17 tenemos la tercera revelación. ¿Y cómo sé que es una revelación? ¿Es un invento? Capaz que el pastor me está diciendo porque, bueno, lo dice. No, leamos capítulo 17, versículo 1. Miren qué es lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. ¿Se acuerdan esa palabra? Sube acá. Ahora le dice, ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Acá hay una relación, ¿verdad?, íntima, espiritual. Estaba Juan, y hay una relación de lo que puede ver. Y la 7ª revelación habla con esta gran ramera que tiene que ser llamada también la prostituta. Miren qué interesante. Esta es la tercera revelación que habla con respecto a esto. Y esto es muy interesante. Seguimos. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, miren otra vez, y me llevó en el espíritu. Juan está hablando de una relación espiritual. No es que él está soñando, se le aparece. No, está en el espíritu. Está en un clima espiritual, ¿verdad? Su espíritu está conectado con el Espíritu Santo de Dios. Al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. Bien. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren, son muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero que usted lleve algunas cosas básicas para que cuando usted escuche o vea esto del libro tenga idea, no, esto no es así, hay 3 revelaciones que significa esto, y no nos digan a veces tantas cosas, ¿verdad?, que a veces nos confunde, pero que es importante poder conocer. Los preteristas dicen que esta prostituta, porque tiene todas las características, es Roma. Por eso usted capaz durante mucho tiempo han hablado lo que está en Roma, ¿verdad? Capaz la iglesia tradicional que está en Roma, es ahí. Pero cuando se unió el mercado europeo, ¿verdad? Todo lo que es la comunidad europea, es una gran región que corresponde a toda esta zona. Ahora, todas las características dan que da Roma. Uno no sabe si el mercado europeo, capaz de algún año, ponga como su capital Roma.
¿Puede ser? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay algunas características. Israel ya está en su lugar, ¿verdad? Ya está como nación, pero también hemos visto todas las cosas que están sucediendo. Algunos dicen que todo lo que esto está pasando es lo que se está viviendo como esta tercera revelación, ¿verdad? De las cosas que están aconteciendo. Vieron que se hizo como un convenio con algunos países de poder tener la paz y todo eso, antes que venga el que es actual presidente Donald Trump. Se había hecho mucho en los Estados Unidos. Es más, teníamos pastores amigos que nos hablaban que había disminuido mucho el tema de las iglesias, no se podía orar, estaba la ideología de género, muchas cosas, ¿verdad? Con Trump, capaz, se cambió unas partes, es como que estamos los extremos, ¿verdad? El ultraderechismo, la ultraizquierda. Entonces, ¿en dónde nos ponemos nosotros como hijos de Dios, verdad? Nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que dice la palabra de Dios. Yo no le voy a decir que usted sea de la derecha, sea de la izquierda, no, es lo que el Señor nos dice con respecto a su palabra. Y por lo tanto, son cosas que van a suceder, pero esto que va a pasar, ¿verdad? Y habla con respecto a esta revelación que tiene que ver con respecto a esta prostituta. Y habla algunas características también, Juan. En el capítulo 19, el versículo 11, Dios le empieza a mostrar algunas características. Y ahí surge una palabra que usted marca, es la palabra vi. Y cuando esa palabra vi se va a repetir 7 veces. Cuando una palabra es repetida muchas veces, eso me está hablando de una secuencia gramatical. ¿Sí? Cuando usted lee un texto y usted ve que muchas veces se repite, hay una secuencia de una cosa que está pasando. El Señor también nos habla a través de la Biblia, ¿sí? Con respecto a esto. Había una materia que se llamaba comunicación cristiana, comunicación escrita, ¿verdad? Ahora se llama TIC en el ministerio. Bueno, yo he sido profesor de ahí, me gusta mucho la parte gramatical, pero acá vamos a ver esta palabra vi. Dice, entonces vi el cielo abierto. Miren cómo dice, vi el cielo abierto. Vamos al versículo 11. Y acá tiene que ver con la venida de Jesucristo. Miren qué es lo que dice el versículo 11. Entonces vi otra vez el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Seguimos? Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vamos al 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es claro prácticamente de quién están hablando, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo. Vamos al versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Cristo, ¿verdad? Y el versículo 17, ¿qué es lo que dice? Y vi otra vez a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelcan en medio del cielo. Hasta ahí nomás. Vamos al versículo 19. Y vi, otra vez la palabra vi, y vamos al capítulo 20, versículo 1. Vamos al capítulo 20 y dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Vieron cómo son varias cosas? Hay varias cosas que van sucediendo, una secuencia. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, todas estas cosas están por suceder, ¿sí, no? Vi tronos que podemos ver. Vamos al versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, muchas veces que nosotros hemos visto. Y ahí vamos a ir al capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Miren qué interesante. ¿Y qué más dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces acá es muy claro lo que nos está diciendo, ¿verdad? Con respecto al Señor. Todos estos eventos tienen que pasar. La tercera revelación con respecto a lo que es el Apocalipsis, la prostituta, y ahí viene la venida de Cristo. Y ahora hay una cuarta revelación que está en el capítulo 1, versículo 8.
Y acá habla prácticamente de quién. Habla con respecto de la novia, ¿sí? Miren qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, o la esposa del Cordero, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, ahí habla, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre, y azufre que es la muerte segunda, versículo 9. Ahí habla el versículo clave. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas. ¿Se acuerdan de todo esto? Porque antes hemos hablado, ¿sí?, de los eventos adversos, de los eventos que están por suceder, hemos hablado de las trompetas y hemos hablado de los 7 sellos, para que podamos entender. Postrera, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esa es la cuarta revelación, la esposa del Cordero, ¿sí? Qué interesante, hermano. Qué interesante poder ver directamente lo que Dios tiene en nuestra vida. Seguimos leyendo. Y me llevó, ¿qué más dice? En el Espíritu. ¿Vieron? Cuando tiene esa revelación Juan, dice, está Juan ahí y en ese momento me lleva en el Espíritu. Lo hizo en la primera revelación, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. A un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces es importante que usted sepa, hermano, porque usted va a escuchar a alguien que habla del libro del Apocalipsis, le va a mezclar, sí, que tuvo un sueño Juan, va a haber una película que tuvo como que alguien le habló. No, él tuvo una relación, estaba en el Espíritu, Dios se manifestó y le muestra esa revelación que nosotros vemos. Y acá, a lo largo del Apocalipsis capítulo 21, habla de 7 detalles. Tienen que ver aspectos simbólicos, aspectos metafóricos, capaz, de lo que va a suceder. Usted después léalo, hermano. Esto es interesante, de la esposa del Cordero. Y luego viene un final. Y es interesante el final, es el epílogo, ¿verdad? Cuando va terminando el final. Y vamos al capítulo 22, versículo 6. Miren qué es lo que dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Seguimos? He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué interesante, hermano. En estos tiempos complicados, ¿sí?, tengo que adorar a tal persona, adorar a tal líder, adorar, no, solamente a Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y termina este libro de Apocalipsis con ese epílogo en la primera parte. Y vamos a la última parte del epílogo, no lo vamos a leer todo, el versículo 17. Versículo 17. Miren qué es lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Seguimos? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren qué interesante, hermano, que usted tenga la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede adulterar, ¿verdad? No se puede cambiar. Conocemos algunas sectas, capaz, otros lugares que cambian versículos, quitan versículos. El Señor nos dice, cuidado. ¿Qué más dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, amén. Sí ven, Señor Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, 4 revelaciones. La primera revelación tiene que ver con las iglesias. La segunda revelación tiene que ver con esos eventos que están por suceder, ¿verdad? Que hemos visto. El tema de los sellos, el tema de las plagas. La tercera revelación tiene que ver prácticamente con la prostituta. Tiene que ver con esas rameras, ¿verdad? Capítulo 19, la segunda venida de Jesucristo. Y la cuarta revelación habla con la esposa del Cordero. Pero ¿saben cómo termina todo esto? ¿Cómo termina todo el final? El Señor ha vencido al enemigo. Gloria a Dios, ¿verdad? Le damos un aplauso al Señor. El Señor mismo dice que va a destruir toda la maldad y Él va a reinar y pone una tierra nueva, ¿verdad? Y que va a haber un árbol. Empezó en Génesis capítulo 1 como el árbol del bien y del mal, pero termina el libro del Apocalipsis en un árbol, en la cual ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber ninguna situación que nos pueda pasar. Y el Señor va a llevar todas las situaciones que nosotros tengamos. Vamos otra vez, Mati, al versículo 17, quiero leerlo de nuevo. Y el espíritu de la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto no tiene un precio, ¿verdad? No es que usted me da algo, no es que tengo que pagar algo, no es que tengo que hacer, no. Es gratuito. ¿Seguimos, Mati? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Y si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hay un libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y acá ya no va a haber enemigos, Satanás, maldad, huestes espirituales. Todo va a ser destruido. Y el Señor va a reinar. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de esa herencia que el Señor nos dice que ustedes tienen que seguir adelante. Por eso, hermano, qué importante en estos tiempos que usted pueda conocer la palabra de Dios. Judas no habla de la sana doctrina. El apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, le dice, cuide esta sana doctrina. Qué importante poder conocer la palabra de Dios. Estamos en un mundo que hay mucha confusión. Usted va a escuchar diferentes cosas, como que Juan estudio metafísica, cómo yo puedo llegar a manipular a las personas, como que yo tengo que hacer 3 vueltas y correr 7 veces para poder derribar. Hubo situaciones puntuales cuando el Señor usó a Nehemías o frente a situaciones, pero no tenemos que mezclar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Dios nos dice que Él va a vencer a cualquier situación de maldad. Tenemos la victoria, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay alguna oposición, yo siempre les digo, y por ahí nuestra hermana Sara también nos dice, la batalla ya ha sido vencida, hermano, la guerra ya se venció. La batalla a veces hay oposición, sí, porque a veces hay oposición, pero tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay nada que pueda entrar a su vida, ninguna situación, porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, ya tiene la victoria en el nombre de Jesús. Usted ya tiene esa victoria y el Señor nos recuerda con este libro maravilloso escatológico de Apocalipsis que Él va a venir y que nosotros vamos a estar con nuestro Señor. Y es verdad. No, esto es un cuento, esto es algo psicológico, es un cuentito que le contaron, es algo que para que se queden tranquilos, ¿verdad? Y acá no me dice que yo tengo una sanidad especial, no me dice que yo voy a ser un ángel mayor, no dice nada de eso. Solamente nos dice que si nosotros perseveramos, como dice el apóstol Pablo, el que persevera hasta el fin será salvo. Y sabiendo que el Señor es nuestro Dios y que debemos de adorar a Él. Hermanos, qué importante poder recordar esto en ese tiempo, ¿verdad? Y saber que Él es nuestro Señor. Cuando uno dice, y ahí nos hace recordar que debemos de adorar solamente a Él. Adorarás a Dios
con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Y estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Hace unos domingos con respecto a la iglesia primitiva, y estuvimos hablando del amor fraterno, y cuando fuimos ahí con los chicos, y con lo que estuvimos ahí era en San Martín, en la reserva, hablamos del libro de Judas, y hablamos con respecto a esto. Hermano, usted siga, persevere, conozca la palabra de Dios. Ah, sí, el pastor leyó, listo. No, usted escudriñe, lea cada día, porque debe de escudriñar la palabra de Dios y tenga esa relación íntima con Dios. Juan dice que entró en ese espíritu, ¿verdad? Tuvo esa relación íntima con Dios. No es que entró en trance, no, eso no dice. ¿Cómo es intimidad íntima? Bueno, Dios sabe cómo hace con cada uno, pero tiene una intimidad íntima. Y sabe esa intimidad íntima que usted tiene que ver con su carácter y tiene que ver con la integridad. Usted es una persona, o está en ese proceso de santidad porque usted es una persona íntegra. No es porque usted es una persona que grita, se tira al piso, empieza a saltar, habla. No, gloria a Dios, si tiene glosolalia o habla en lengua, tiene que tener la traducción. Gloria a Dios si utilizó, pero eso no lo hace más poderoso que otro. Lo que hace es su vida, cómo se maneja cotidianamente. Eso habla de su integridad, eso habla de su santidad. Cómo usted se maneja con sus compañeros de trabajo, cómo se maneja en la calle. Porque a veces capaz en la iglesia aquí estamos todo bien, ¿verdad? Y salimos y capaz uno viene, me golpea y lo empiezo a insultar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que uno a veces también se perturba, ¿verdad? Y uno tiene diferencias, claro que sí. Pero hermano, usted trate de buscar siempre al Señor. Y sabe, no ponga los ojos en un hombre. Los líderes caen. Somos hombres sujetos a pasiones. Por favor, no ponga la mirada en mí. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él. Él es el Señor. Nosotros nos equivocamos, podemos caer, pero el Señor, Él es nuestro ejemplo. Así que no se confunda. Ponga siempre la mirada en Él. Y eso es lo que va a marcar en su vida. Así que yo lo animo, hermanos, que este 2026, en estos misioneros que hemos hablado, que hemos tenido este culto misionero, no se olvide de los eventos que están por suceder. Algunos eventos que nos anteceden, ¿verdad? De cosas que están por suceder. Capaz algunos sucedieron, pero están por suceder. Para que usted permanezca firme en esa situación y usted sepa que Dios le ha dado la victoria en el nombre de Jesús. Así que no se desanime. Si las cosas a veces no salen bien, ¿qué tiene que hacer? Ore, busque de Dios, ayune, siga adelante. Y Dios va a abrir camino. Pero usted me dice, pero pastor, estoy 10 años, 15 años, 20 años con lo mismo. ¿Por qué no cambia? Y bueno, hermano, Dios tiene procesos con nosotros. Yo no le tengo la respuesta. Me encantaría decirle, haga esto. No. Pero el Señor conoce su corazón. Y Él quiere tener un trato con usted. ¿Y qué podemos hacer? Adorarlo a Él. Y Señor, enséñame. ¿Qué tengo que hacer? Porque muchas veces no sabemos. Muchas veces no entendemos. Muchas veces no vamos a ver respuesta. Pero Dios ve el corazón humillado. Cuando llegamos a un punto de decir, Señor, ya no sé qué hacer, empiezas a trabajar. Y ahí Dios empieza a ser ese buen alfarero que empieza a moldearnos de una manera perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos parte del pueblo de Dios, hermano. Dios siempre tiene, no lo mejor. A veces mi esposa me dice, no, vos sí que decís, no lo bueno, lo perfecto. Y sí, pues Dios tiene lo perfecto. Ahora, ¿cómo sé que es lo perfecto? Bueno, ahí tenemos que tratar cada uno con Dios. Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Y muchas veces nosotros queremos cosas, anhelamos cosas, deseamos cosas. Y muchas veces esas cosas, Dios a veces nos concede algunas cosas por su amor, porque Él es un Padre amoroso, ¿verdad? Él es misericordioso, Él también nos mima. Pero muchas veces el Señor tiene
propósitos en nuestra vida. Y muchas veces tampoco las cosas no se dan porque Él tiene un propósito. O a veces estamos ahí, no nos damos cuenta y Dios nos está llamando, nos está diciendo que quiere hacer algo y nosotros seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo. Y Dios nos dice, para un poco, te estoy diciendo esto, date cuenta, abre los ojos. Yo soy tu Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor. Dios nunca te va a desechar. Dios nunca te va a decir, no, ya no sirve, no, ya está, ya con vos no puedo hacer nada, no. Dios puso el ministerio de la reconciliación. Dios siempre va a estar ahí. Nunca te olvides de eso. Él es tu Dios, Él te ama y tiene lo mejor para vos.